Así es, mi queridísima Alejandra, muy buenos días a todos ustedes, gracias a Dios ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que Laura Zapata acudió al cierre número 29 de la temporada de Teatro en Corto. Ahí no solo nos comentó lo orgullosa que se siente de este proyecto, sino también de cómo va en la relación con su hermana Thalía y por supuesto cómo sigue el estado de salud de su abuelita Eva Manje. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Laura Zapata fue madrina de fin de temporada de Teatro en Corto, que es comandado por Lola Cortés y Paco Lalas. Ahí, la actriz habló del viaje que hará a París en septiembre para formar parte de un festival. Del 20 al 23 de septiembre en París, al segundo encuentro cultural de escritores y poetas de habla hispana que viven en París y que viven en Europa. Y me hacen el favor de, nombrarme la invitada de honor y esto me da muchísimo gusto. Voy a leer mi poesía, estoy hablando con ciertos poetas franceses para ver si traducen mi poesía, educar el libro que está tan hablado, ¿no? Pero es que de repente me distraigo y entonces me pongo con toda mi intensidad a hacer otro tipo de cosas, pero va a ser el pensamiento ventana del alma que se asoma. Laura externó el agradecimiento infinito que le tiene a su media hermana Thalía por haber asistido al festejo por los 100 años de su abuela Eva Manje. Fue muy bonito que ella aceptara la invitación que yo le hice a que viniera a acompañar a nuestra abuela a cumplir los 100 años, ¿no? Y entonces fue muy bonito, a mi abuela le dio mucho gusto. Hoy precisamente estábamos reviendo, porque lo ve, unas pinturitas, unos dibujitos que le hicieron sus hijos con mucho cariño, con sus fotos, y entonces ese está muy bien. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Les hablamos de Mónica Guarda, que no solo su pasión es el teatro y el cine, sino también escalar, y de repente también es medio intrépida con el tipo de actividades que le gusta realizar. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Mónica Guarte sorprendió al revelar que escaló el monte Everest sin tener conocimientos de alpinismo y con tan solo una sencilla preparación, y aunque su vida se vio en peligro, pues sus pulmones se llenaron de agua, ella resistió hasta el último momento hasta alcanzar la meta que se había propuesto. Fue tremenda porque una amiga me habló por teléfono y me dijo: oye, mi sueño es ir al campamento base del Everest, ¿te vienes conmigo? Y yo irresponsablemente le dije: sí, vámonos. Y bueno, me preparé, me subí a listas, iba 2 veces y fui al Nevado y, estuve con un entrenador y todo, pero no es lo mismo que estar allá bajo unas temperaturas extremas. Me fue fuerte porque se me llenaron de agua los pulmones, fue como toda una hazaña, pero la verdad es que estoy agradecida de estar aquí, de haberlo logrado y de haber llegado ahí como trapo, y al final, pero llegué ya arrastrándome como un gusanillo. Hubo un momento donde el guía me dijo: te tienes que regresar, porque si ya estás viendo puntitos blancos y si ya tienes la vista borrosa, es que eso no está bien. Y le dije: no, yo tengo que llegar. Y me dijo: no, Mónica, te tienes que regresar. Y fue como de no, me faltan 3 días, llevo no sé cuántos días caminando, ya tengo que llegar. Y lo logré. Ahorita voy a hacer algo que creo que es más extremo que el Everest, que es estar callada 7 días en un retiro del silencio y a ver cómo me va. Siento que es más reto que subir montañas, sobre todo para mí, que no me cayó la boca. 21 Noticias, Berenice Ortiz. La cantante Lady Gaga anuncia la cancelación de 10 fechas exactamente por problemas que ya trae, como la fibromialgia. ¿Quieren saber exactamente qué pasa en el carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel cultural y de espectáculos, debido a que padece fibromialgia, Lady Gaga canceló por segunda ocasión su gira Joanne World Tour, la cual presentaba en Europa, y debido a los fuertes dolores que le provoca, anunció mediante comunicado de prensa que no dará los últimos 10 conciertos que le faltaban ofrecer. Maribel Guardia dejó con el ojo cuadrado no solo a sus fans que viven en Chihuahua, sino a todos los que habitan en la República Mexicana, pues en sus redes sociales subió una foto previo a dar funciones de la obra Las Arpías, en donde aparece por demás sexy y sensual.
Tal ha sido el éxito del show de Grandiosas que Rocío Banquels, Edith Márquez, Dulce y Manuela Torres harán gira por varios estados de la República Mexicana para deleitar a sus fans. 9 de febrero en el Auditorio Nacional. Con Grandiosas en Monterrey el 15 de febrero y el 22 en Guadalajara. No se lo pueden perder, es un show lleno de sorpresas. En Monterrey vamos a estar en la Arena Monterrey. ¿Y dónde vamos a estar en Guadalajara, amiga? Ay, en el Teatro Telmex. Auditorio Telmex. Bueno, Auditorio Telmex. Estamos ensayando y preparándonos con toda la carga para darles un show espectacular. Para reconocer el papel que tiene la música y las artesanías tradicionales en el buen desarrollo de la sociedad mexicana, en la Galería Acuario de las Rejas de Chapultepec se exhibe la muestra fotográfica titulada Fuerza Transformadora, que divulga el trabajo realizado por la Secretaría de Cultura Federal para proteger, promover y enriquecer estas expresiones artísticas y culturales en el país. Integrada por 2 series fotográficas independientes de gran valor estético, música que empodera y tejiendo identidades, la muestra se podrá admirar hasta el domingo 11 de marzo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Y bueno, pues se dio a conocer una lamentable noticia sobre el estado de salud de Rebeca Jones. Efectivamente, se da a conocer que lamentablemente está padeciendo cáncer. Y bueno, hasta ahorita en tratamiento. Ella no ha dado declaraciones hasta el momento. Sin embargo, bueno, vamos a buscarla para saber exactamente qué está pasando y si es verídica esta información o de plano no, porque realmente ella se ausentó de una gira que se llama Dios mío, hazme viuda, por favor, bajo la producción de Rubén Lara, que andaban de gira y de repente se tuvo que salir de emergencia de la obra. Vamos a buscar a Rebeca Jones a ver qué nos dice. Bueno, Marco, pues estaremos muy pendientes de la información que nos des. Muchísimas gracias, Marco. ¿Qué te